Estoy estudiando el ciclo de técnico superior en radioterapia y dosimetría. Estudio el grado superior de Administración y Finanzas. Empecé porque siempre me ha llamado la atención la familia sanitaria y hace unos años realicé el grado medio de auxiliar de enfermería. Para mí era muy importante encontrar un lugar en el que me permitiera compaginar mi carrera en el baile profesional junto con los estudios. Mis amigos se ríen cuando lo digo, pero la verdad es que me encanta el papeleo y todo lo relacionado. Me gustaría montar mi propia empresa. Es lo primero que dije cuando entré a PACS y desde entonces me siento muy acompañada. Cuando me empecé a informar de los ciclos, tardé muy poco tiempo en decidirme por PACS. Tienen bastantes ciclos de la familia sanitaria y se preocupan mucho por la educación y que los alumnos salgamos con experiencia de lo que es el ciclo, para que luego a la hora de encontrar trabajo tengamos mucha más facilidad. Tengo un horario muy bueno que me permite trabajar a la misma vez que me saco el grado. Me ofrecieron la opción de estudiar el ciclo en la modalidad semipresencial, pero al final me cuadraron muy bien los horarios y vengo aquí por las mañanas, con un horario la verdad es que bastante flexible. Así me permite la posibilidad de poder estudiar con mis compañeros y tener un contacto mucho más directo con los profesores. He podido aprender mucho de ellos y al final te das cuenta de que con esfuerzo y dedicación puedes conseguir lo que quieras. El año que viene me gustaría apuntarme al programa internacional. Seguramente buscaré un país de habla inglesa. Creo que me puede servir mucho para el futuro. Sé que la herramienta principal para alcanzar mis objetivos soy yo misma, así que solo necesito absorber toda la formación que estoy recibiendo y trabajar en ello. Mi intención sería trabajar en un buen hospital. Me costará más o menos, pero no tengo ninguna duda de que lo conseguiré. El apoyo y ayuda que recibo en PACS me da esa tranquilidad y sé que saldré preparado para los retos que me presente la vida.